¿Qué tal? Buen día, mi nombre es Lilia Sánchez. Hoy les presento el tema priorización de acciones de restauración a escala de paisaje y el objetivo de este seminario es mostrar que la restauración ecológica requiere un enfoque integrado, combinando la ciencia con herramientas de evaluación multicriterio y sobre todo con la participación social. Tenemos como contexto el seminario impartido por el doctor Jordi Cortina, de la Universidad de Alicante en España, quien amablemente nos compartió el trabajo de priorización de acciones de restauración a escala de paisaje. Ese es un trabajo que está en curso y se está realizando en conjunto con la maestra Elisa Silva. Y al ver todo esto que nos mostró, pues es importante destacar cuáles son los puntos más relevantes que nos pueden abrir el panorama durante el trayecto de esta maestría. Y bueno, iniciamos con esta cuestión, que es ¿cuál es la problemática? ¿Cómo priorizamos acciones de restauración en un contexto de incertidumbre, con recursos limitados y diversidad de perspectivas? La ciencia postnormal es un enfoque científico que se aplica en contextos donde los hechos son inciertos, cuando los valores están en disputa y las decisiones deben de ser urgentes. Este concepto fue desarrollado por Silvio Funtowicz y Jerome Rabets en la década de 1990 y se caracteriza por abordar problemas, perdón, complejos que requieren la participación de múltiples perspectivas. Y en este tipo de ciencia se cuestionan tanto la metodología como la producción y el uso de la ciencia en situaciones críticas. Y bueno, frente a los límites de la ciencia convencional, la ciencia postnormal nos ofrece una alternativa poderosa. Su propuesta central es la creación de una comunidad ampliada de pares, donde no solo la participación de los científicos es importante, sino también los actores sociales que viven y experimentan directamente los impactos de las decisiones. Este enfoque busca construir decisiones más legítimas e inclusivas, porque reconoce que los problemas ambientales no se pueden resolver únicamente con datos técnicos. Necesitan valores, experiencias y perspectivas diversas. La ciencia postnormal aporta además una estrategia para la transición socioambiental y cultural hacia la sustentabilidad y nos invita a pensar en procesos democráticos, en la integración de saberes locales y en la construcción de consensos que fortalezcan la gobernanza ambiental. Entonces, la restauración ecológica no puede tratarse como una ciencia normal. Los ecosistemas son inciertos, sus procesos no se controlan totalmente y las decisiones que tomamos tienen impactos sociales muy grandes. Por eso necesitamos un enfoque distinto, uno que combine las reglas, los valores y el conocimiento para lograr decisiones más legítimas y efectivas. Si solo pensamos en métricas o en costos, estaríamos dejando fuera la dimensión humana y cultural de los territorios. En ese sentido, todos los actores son expertos en su ámbito. Los científicos aportan datos y modelos. Las autoridades ofrecen marcos normativos y las comunidades locales transmiten conocimientos prácticos y valores culturales. Solo integrando estas voces podemos enfrentar la complejidad y construir procesos de restauración que sean sostenibles y aceptados socialmente. Quiero hablarles ahora de la recomendación del doctor Jordi. Esto fue indagar respecto a los umbrales de restauración. Es un trabajo de Steven Wisenant. Para ello no se habla de grados de degradación, sino de puntos de quiebre reales en donde el ecosistema pierde su capacidad de recuperarse por sí mismo. Wisenant identifica tres umbrales críticos que determinan cómo, cuándo y cuánto debemos intervenir. Es como el número uno tenemos el umbral hídrico. Esto ocurre cuando el balance hidrológico se rompe irreversiblemente. Para esto, podemos imaginar un suelo que ha sido compactado tanto por el sobrepastoreo o maquinaria que ya no infiltra agua, solo la escurre. La señal clave es que cuando la escorrentía supera permanentemente a la infiltración, la consecuencia es que ni una semilla puede germinar porque ya no hay humedad disponible. Podemos plantar miles de árboles, pero si cruzamos este umbral, todos estos árboles morirán. Wisenet nos dice, no plantes, primero repara el ciclo del agua.
Como número 2 tenemos el umbral de suelo. Aquí no es solo la estructura física, es la vida del suelo la que desaparece. Cuando la materia orgánica cae por debajo del 1%, los microorganismos desaparecen y el suelo deja de ser un medio vivo para convertirse en polvo inerte. En este punto es un punto crítico porque se convierte como en un efecto dominó. Sin microorganismos no hay estructura, al no haber estructura no hay nutrientes y a su vez pues no hay plantas. El número 3 son los umbrales biológicos. Aquí desaparecen las especies ingenieras o facilitadoras. Las plantas nodrizas que dan sombra y humedad y los polinizadores específicos, que son los dispersores de semillas. En estos casos, la sucesión ecológica se atasca. Lo crucial de estos umbrales es que no son graduales, son como interruptores. O están encendidos, que quiere decir que el proceso funciona, o están apagados, el proceso se detuvo por completo. Esto significa que el priorizar áreas para restauración no solo debemos preguntarnos cuán degradados se encuentran, sino qué umbrales han cruzado ya, porque restaurar un área que cruzó el umbral hídrico requiere una estrategia, pero esta estrategia es totalmente diferente a una en la que solo se ha perdido biodiversidad. Y bueno, aquí se hace una analogía con la medicina porque lo que parece una regla básica en medicina, en ecología se pasa por alto con mucha frecuencia. Porque plantamos en suelos incapaces de retener agua, sembramos en lugares sin polinizadores y frente a estas prácticas, Wissenant propone un cambio de paradigma, que es dejar de ver la restauración como una simple jardinería a gran escala y comenzar a entenderla como una verdadera medicina ecosistémica, en donde se diagnostican problemas y se aplican tratamientos adecuados para recuperar la salud de los ecosistemas. Este método tiene tres pasos. El número uno es identificar qué umbral se cruzó, el hídrico, el edáfico o el biológico. El número dos es evaluar la reversibilidad. Así que se detecta si hay algunos umbrales permanentes. Y un suelo que perdió 2 metros de capa fértil, no lo recuperamos en décadas, pero uno que perdió solamente la infiltración, sí se puede intervenir. El paso número 3 es de intervención mínima. Su principio es, la mejor intervención es la menor necesaria. Por esto se plantea la jerarquía de intervenciones, de menor a mayor costo. Bueno, otro tema que me pareció importante resaltar es el de mapear para la toma de decisiones. Una de las mejores herramientas para orientar la restauración ecológica es la elaboración de mapas de prioridad. Estos mapas nos permiten visualizar dónde están los servicios ambientales más valiosos, cuáles son las zonas más degradadas y qué áreas deben restaurarse primero. La European Environmental Agency ha mostrado cómo los mapas de infraestructura verde y conectividad ecológica ayudan a decidir dónde invertir esfuerzos para maximizar los beneficios ambientales. Por otra parte, la WWF identifica hotspots de biodiversidad. Estas son áreas críticas que requieren atención inmediata para evitar pérdidas irreversibles. Y en México, el trabajo de Walkerton es un ejemplo claro. Sus mapas de factibilidad de restauración integran criterios ecológicos, sociales y técnicos, mostrando dónde es viable y más eficiente actuar. La gran ventaja de estos mapas es que convierte la información científica y social en una herramienta práctica de gobernanza y esto permite asignar recursos de manera más eficiente. En México, la restauración ecológica enfrenta un reto enorme porque más del 48% del territorio con vegetación presenta algún grado de degradación. Entonces, esto significa que es imposible restaurar todo al mismo tiempo. Por eso, identificar los sitios prioritarios se convierte en un paso estratégico indispensable. La restauración no solo busca recuperar biodiversidad, sino también servicios ecosistémicos y capital natural, aportando a la mitigación y adaptación frente al cambio climático. Pero para que sea efectiva necesitamos enfocar los esfuerzos donde el impacto ecológico y social es mayor. Además, esta necesidad se alinea con compromisos internacionales y nacionales,
las metas de Aichi, el Bond Challenge y la Estrategia Mexicana para la Conservación de la Diversidad Vegetal. En otras palabras, es necesario para cumplir con una agenda global y para garantizar un futuro más sustentable. El proceso de elaboración de los mapas de prioridades de restauración en México se desarrolló como un ejercicio de planeación sistemática a escala nacional. Es una primera etapa. En esta se recopiló información espacial sobre la biodiversidad, degradación y el uso de suelo, la cual fue estandarizada para garantizar su compatibilidad en todo el territorio. Posteriormente, mediante talleres con especialistas de distintos sectores, se definieron los criterios más relevantes para orientar la restauración ecológica. Estos criterios se agruparon en dos componentes fundamentales: la importancia biológica de las áreas y la factibilidad de llevar a cabo acciones de restauración con alta probabilidad de éxito. Con esta información se construyó un modelo espacial multicriterio, en el que cada indicador fue ponderado y normalizado. A partir del modelo se generaron varios escenarios, variando el peso relativo de cada componente con el fin de evaluar distintos enfoques de priorización. Finalmente, se seleccionó el escenario que logró un mejor equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y la viabilidad operativa de la restauración. Este escenario permitió identificar y clasificar las áreas prioritarias a nivel nacional. Bueno, para ir concluyendo, quiero destacar estas tres ideas que me parecieron importantes presentar respecto a la información que nos compartió el doctor Jordi. Primero, la ciencia postnormal, que nos recuerda que la restauración ecológica no se puede abordar como una ciencia convencional. El segundo, el concepto de umbral de restauración, para fijar metas claras y medibles. Estos umbrales nos permiten orientar las acciones y evaluar avances de manera objetiva. Y tercero, la cartografía aplicada, una herramienta tecnológica que integra criterios ecológicos, sociales y técnicos para identificar sitios prioritarios. La conexión entre estas tres ideas es evidente, porque la ciencia postnormal nos da el marco conceptual, los umbrales de restauración nos ofrecen las metas y la cartografía nos brinda la herramienta práctica. Entonces, estas juntas forman un puente entre la teoría y la acción. Bueno, finalmente, yo considero que con frecuencia podemos hablar de técnicas, de mapas, de metodologías, pero olvidamos un aspecto fundamental. La restauración no es neutral. Cada decisión que tomamos implica priorizar territorios, actores y futuros posibles, y en ese sentido también implica asumir costos. La restauración ecológica se vuelve progresivamente más costosa y menos efectiva a medida que los procesos ecológicos fundamentales se degradan. Cuando los sistemas pierden su capacidad de autorregulación, ya no hablamos solo de recuperación, sino de intervenciones intensivas, que a veces duran muchísimo tiempo y socialmente pues son costosas. Entonces, no basta con aplicar herramientas técnicas o modelos especiales. La restauración va a requerir procesos transparentes, también la participación social genuina y pues ética clara. Con esto pues evitamos convertirla en una práctica reactiva o que ya sea tardía o que simplemente sea simbólica. En última instancia, el éxito de la restauración ecológica no va a depender únicamente del conocimiento científico disponible, sino de nuestra capacidad para anticiparnos y priorizar con responsabilidad e integrar la ciencia, la sociedad y la política en un mismo horizonte de acción. Debemos aspirar a generar impactos reales y legítimos capaces de transformar de manera tangible los paisajes y las comunidades que los habitan. Es todo por mi parte. Les agradezco mucho su atención. Les dejo por aquí los materiales de consulta y espero que tengan un bonito día.